Hace dos, dos semanas hablábamos de lo maravilloso que es la vida cristiana. El cristianismo es una vida maravillosa. Hablábamos de ello y decíamos que era maravillosa por la providencia de Dios de traer un plan que determina la salvación. Y después el segundo punto era que cómo desarrolló ese plan. Y en ese plan había la necesidad de un sacrificio y también la necesidad de un mensaje. Bueno, ese mensaje es el Evangelio, concluimos, ¿verdad? Y ese mensaje, que es el Evangelio, que el propósito es la salvación. Y así que en esta mañana vamos a hablar de las cosas que tienen que ver sobre la salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio, estaba exhortando y estaba enseñando la palabra de Dios, le dice, está un grupo de gente, una mujer le dice, bienaventurada es la mujer que te dio a luz y donde tú te criaste, ¿verdad? Y en el siguiente versículo, es en Lucas capítulo 11, ¿verdad? El Señor les dice a la mujer y a los que están oyendo, bienaventurado es el que oye mi palabra y la guarda. Bienaventurado es el que oye mi palabra y la guarda. Así que no basta con oír la palabra, sino que es necesario guardarla en nuestro corazón espiritual, que es nuestra mente, para que nos recuerde quiénes somos, para que nos recuerde que el cristianismo es una vida maravillosa, para que nos recuerde cómo debemos de ser con aquellos que nos rodean, con la familia, con los trabajadores, en cualquier lugar donde estemos, pero sobre todo delante de Dios. El hermano en su clase hace unos momentos, ¿verdad?, nos hablaba de David, cómo había pecado el rey David, ¿verdad? Y el arrepentimiento que hubo en él, y luego cómo él pide, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Así que la palabra hay que guardarla, pero también hay que vivirla. Dice Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 1 y versículo 22, ¿verdad?, que necesitamos ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, ¿verdad? Porque el considerar la palabra y mirarla y verla es como considerar nuestra imagen en un espejo. Cuando nos retiramos del espejo nos olvidamos de cómo éramos. Nos olvidamos de cómo podemos ser. Nos olvidamos que la palabra nos dice cómo podemos ser, ¿verdad? Así que es necesario que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las que mencioné hace unos momentos, Lucas 11, versículo 28. Más bienaventurado es aquel que oye mis palabras y las guarda. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y el hermano ahorita en su clase daba énfasis a la dádiva de Dios, ¿verdad? Hablaba de cómo Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Allá leemos en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que no solamente basta con tener en nuestro pensamiento y decir un razonamiento mental y decir o aceptar que Jesús es el Hijo de Dios.
aceptar que Él vino a este mundo, aceptar que murió, ¿verdad? Pero creer no solamente es eso, sino creer implica la obediencia del hombre. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, todo aquel que cree en Él obedece su evangelio, obedece todos sus mandamientos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad?, para realizar en su ministerio un sacrificio, el cual satisfaciera a Dios. Y lo mencionamos hace 2 domingos, ¿verdad?, cuando leímos ahí el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 11, ¿verdad? Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El contexto de ese versículo 11 de Isaías 53 está hablando del sacrificio de Jesucristo, de cómo fue como una oveja al matadero, ¿verdad? No abrió su boca, ¿verdad? Llevó nuestras enfermedades, le tuvimos como azotado, ¿verdad? Y como que escondimos el rostro de Él, ¿verdad? Pero Él llevó nuestras enfermedades. El escritor a los Hebreos, allá en el capítulo 2, y hablando haciendo referencia al Salmo número 8, ¿verdad?, y donde habla allí de cómo no sujetó dice la escritura, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, ¿verdad? El mundo venidero por supuesto, está refiriendo a la salvación del hombre, ¿verdad? Y dice, no lo sujetó a los ángeles, ¿verdad?, sino lo sujetó aquel en el que dice en el versículo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites, ¿verdad? Y continúa hablando, ¿verdad? Cuando habla de la creación del universo y que el hombre es el rey de la creación, ¿verdad? Y luego reflexiona el escritor de los Hebreos y dice, ¿cómo es que te acuerdas de Él y viniste a Él, ¿verdad? Y miramos, ¿verdad?, que el hombre fue un rey, pero fue un rey que fue destronado, ¿verdad? Fue destronado, pero como que no merecía ser el rey de la creación. Pero el hombre tiene inteligencia, ¿verdad? Tiene inteligencia para conocer a Dios. El hombre tiene corazón para amar a Dios. El hombre tiene una voluntad para obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordena. Así que en el versículo 9 del libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Dice, a Jesús es el que vemos, coronado de gloria y de honra a causa de sus padecimientos. Es decir, a causa de sus padecimientos que le causaron la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces miramos, ¿verdad?, es una cosa que pertenece a la salvación. Cristo vino a este mundo y vino a morir por todos. Por todos, sí, por todos los que le obedecen. Por eso mencionaba en el principio, ¿verdad?, más bienaventurado es aquel que oye mi palabra, dice el Señor, y la guarda. La pone por obra, la vive, la enseña. Ese es el que es bienaventurado, el que oye mi palabra y la guarda. Entonces Cristo Jesús vino y murió por todo.
Entonces, este es una de las primeras cosas, no la primera, ¿verdad? Pero es una de las cosas que nosotros podemos mirar que pertenecen a la salvación. El propósito de los sufrimientos y de la muerte de Jesús, ¿verdad?, fueron para que por la gracia de Dios Él gustase la muerte por todos los que le obedecen. Más adelante lo va a decir el Señor, ¿verdad? Lo va a decir el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Allá en el capítulo 5, versículo 9, ¿verdad?, cuando está hablando de cómo sufriendo y guardando las cosas en su corazón, ¿verdad? Él dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí ya, si Él vino a gustar, por la gracia de Dios, a gustar la muerte por todos, es por todos los que le obedecen. Muchos enseñan, ¿verdad?, que como Dios es amor, no los va a condenar. ¿Cómo Dios me va a condenar, verdad? Si es amor, no me va a mandar, no me va a condenar, no voy a ir a la muerte eterna, no voy a ir a la separación eterna de Dios. ¿Sí? Efesios capítulo 2 y versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, somos salvos por medio de la fe. ¿Por cuál fe? Por la fe que creemos en aquel que vino al mundo para morir por nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el versículo 10, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también gustasen la salvación que es en Cristo Jesús, ¿verdad?, en gloria eterna. Pero cuando miramos esto, en la segunda carta que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, sabemos que él está en la cárcel y está escribiendo la última carta que él escribirá en su vida. Él en unos días, en unas horas, en unas semanas, no sabemos cuándo, ¿verdad?, pero él va a ser ajusticiado, ¿verdad?, va a ser muerto por los romanos, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo capítulo 2, dice: yo ya estoy para ser sacrificado, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 6, y el tiempo de mi partida está cercano. Dice: pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Dios juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero si nos fijamos ahí cuando él dice: he guardado la corona, dice, he guardado la fe, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Creo en ello, y lo he manifestado a través de mi ministerio, dice el apóstol Pablo. Entonces, encontramos, ¿verdad?, que la salvación, ¿verdad?, es solamente porque Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? La salvación solamente se encuentra en Él, solamente por medio de Él. No hay ningún medio de salvación. El hermano durante la clase hablaba en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Cuando dices: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? ¿Sí? Hay un solo mediador. Él es el único que nos puede salvar.
Cuando el apóstol Pedro, cuando la iglesia de Cristo se ha establecido, tiene unas semanas, el apóstol Pedro y Juan son encarcelados y son sacados para ser juzgados él y Juan. Y les preguntan, ¿verdad? Digan en qué autoridad y en qué nombre enseñan, hablan de esto. Y el apóstol Pedro contesta, Hechos capítulo 4 y versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, ¿verdad? El apóstol Juan dice, bueno, las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, es el único acceso que hay para Dios. Así que necesitamos, ¿verdad?, entender y poner en práctica para aquellos que, aunque ya obedecieron el Evangelio, pero como que tiende a olvidarse, ¿verdad? Tienden a olvidarse las cosas de la salvación, nos relajamos. Y esto es lo que Satanás busca para hacernos caer. Pero para aquellos que no han obedecido el Evangelio, solamente Jesucristo es el camino. Solamente Él puede salvarte. Solamente Él. Para la salvación, ¿verdad?, está la vida eterna. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5 y versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y luego dice, y esta vida está en su Hijo. No está en nadie más, solamente en Él. Así que necesitas agregar una cosa más de la salvación a tu mente, para que entiendas, para que puedas decidirte y obedecer la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo. Segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 10, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y así este mandamiento del Señor llegó hasta nosotros. Y por eso nosotros los hablamos. Hace unos momentos en la clase el hermano estaba hablando de las cosas de Dios, de cómo cuando nos damos cuenta de nuestros errores podemos ir como David, arrepentidos, y pedir la misericordia de Él. Y Él está dispuesto a oírnos, pero necesitamos arrepentirnos. Dice en el versículo, continúa el apóstol Pablo diciendo varias cosas, ¿verdad? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No contiendas con eso. Guarda la palabra, dedícate a ella, estudia la palabra. Él está en la cárcel y dice, sufro penalidades por ello, hasta prisiones a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Y en el versículo 4 de esta carta, capítulo 2 de 2 de Timoteo, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado, ¿verdad? Y da varios ejemplos, ¿verdad? Sí, hay que tener una responsabilidad, o tenemos una responsabilidad para con la familia, para el alimento, para el estudio, para el techo, para la vida,
para la enseñanza, ¿verdad? Pero que eso no nos aparte. La prioridad es Dios. En los Salmos dice el salmista que él no ha visto a ningún justo desamparado, ni nadie que tenga hambre. Dios provee para nosotros. Así que cosas sobre la salvación es que Cristo vino a este mundo para morir por nosotros. Y para que por la gracia de Dios, para que gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos significa que murió por mí, murió por ti, murió por nosotros, murió por todos aquellos que le obedecen. La otra cosa que vimos de la salvación es que solamente la encontramos, la salvación de nuestra alma la encontramos en Él, en Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. Él es el único acceso a Dios. Y otra cosa de la salvación, ¿verdad?, es que las bendiciones espirituales solamente se encuentran en Cristo. Allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, ¿verdad?, el Señor Jesucristo enseña que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, y la lluvia caiga sobre justos e injustos. Dice, pero las bendiciones espirituales solamente se encuentran en Cristo. Las bendiciones espirituales no se equiparan, ninguna bendición material puede llegar al valor de una bendición espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 3, leemos ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Es muy común oír a muchos religiosos, ¿verdad?, que dicen, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, bendecido, porque tienen muchas cosas materiales, ¿verdad? Pero bendiciones espirituales son las que realmente deben de importarnos a nosotros. El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta, capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad?, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Luego dice, para una herencia incorruptible, en el versículo 4, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, ¿verdad? Y en el versículo 4 de esta carta, ¿verdad?, dice, por medio de las cuales estaba en la segunda carta. En la primera carta, ¿verdad?, en el versículo 4 nos dice que para una herencia corruptible, versículo 4, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra vida es incierta, pero la muerte es segura. En cualquier momento, ¿verdad?, de nuestra vida, esta terminará. Y esto está en el control de Dios. Nosotros no tenemos control ni sabemos cuándo sucederán el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la vida cristiana, ¿verdad?, que es una vida maravillosa, es la preparación para esperar al Señor. El cristianismo es una vida maravillosa, decíamos hace unas 2 semanas, ¿verdad?, porque tiene muchas cosas que hablan de la salvación, que hablan de la vida eterna, a la cual aspiramos, a la cual queremos llegar.
Así que las bendiciones espirituales están en Cristo y son las que nos deben de importar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo escribiendo en los Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordamos antes de oír, de entender, de aprender del Evangelio, ¿cuál era nuestro sentir? ¿Vivíamos conforme a la carne? Era lo único que nos interesaba. Y yo estoy hablando por mí, pero me parece que todos estábamos en la misma situación, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos, no hay ninguna condenación para los que viven, ¿verdad? Para los que andan conforme al Espíritu, ¿verdad? No los que andan conforme a la carne, ¿verdad? Así que hemos visto tres cosas, ¿verdad? de la salvación, ¿verdad? Primeramente, Cristo murió por el mundo, para que, dice el escritor de los Hebreos, para que gustase la muerte por todos. El punto número 2 fue que la salvación de nuestra alma solamente la encontramos en Jesucristo, no en nadie más. Y el tercer punto que de las cosas de la salvación es que las bendiciones espirituales solamente las encontramos en Cristo. Y bendiciones espirituales, no podemos referirnos, por ejemplo, al perdón de pecados. El pecado separa al hombre de Dios. Nosotros no podemos pagar nuestra vida pecaminosa. Por eso el salmista, recordando la clase del hermano, ¿verdad?, que había pecado contra Dios, ¿verdad?, clama a Dios, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo dentro de mí, renueva un espíritu nuevo dentro de mí, lava mis pecados con hisopo, ¿verdad?, para que sean emblanquecidos como la grana. Él se sentía que él no podía quitar sus pecados. Por eso Cristo vino a este mundo para llevar nuestras culpas, nuestros pecados. Así que solamente Él puede quitar nuestros pecados. Y los pecados nos separan de Dios. Los pecados, también en Isaías capítulo 59 y versículo 1 y 2, ¿verdad?, han hecho separación entre Dios y el hombre. La desobediencia de aquella pareja en el Edén, ¿verdad?, fueron echados del paraíso. No pudieron estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Así que todas las bendiciones espirituales, ¿verdad?, las encontramos solamente en Él. Y el último punto que vamos a mirar es una cosa sobre la salvación, y muy importante y muy necesaria, muy esencial, es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Es esencial. El esencial significa que pertenece o que le da, que es parte de la idea o de algo, ¿verdad? Así que el bautismo es base, ¿verdad?, de la salvación, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad?, se necesita para que nuestros pecados sean perdonados. El bautismo es necesario porque debemos de cumplir ese mandamiento que nuestro Señor Jesucristo ordenó. El bautismo no lo ordenó el hombre, ni el apóstol Pedro o alguno de los apóstoles. Lo ordenó nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Bueno, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo capítulo 28, versículo 19, hacer discípulos a todas las naciones
Y luego dice cómo deben de bautizar, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El bautismo es en agua. El bautismo es separación, es una sepultura. Es lo que significa ese vocablo bautismo, ¿verdad? Así que el hombre, ¿verdad?, la persona necesita oír el Evangelio, creer el mensaje, arrepentirse de sus pecados creyendo en Jesucristo y confesándolo y bautizándose, siendo sumergido en agua y recibiendo en ese momento el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Ciertamente hay muchas enseñanzas, ¿verdad?, que nos dicen o que enseñan al hombre, no es necesario el bautismo, olvidándose de que es mandamiento de Jesucristo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3 y versículo 21, nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos salva. ¿Sí? Entonces, miramos que sí es necesario, miramos que es mandamiento de Jesucristo. Algunos enseñan, bueno, haz una oración, acepta a Cristo en tu corazón, pero ¿dónde dejamos el mandamiento del Señor? ¿Por qué el hombre va a oír al hombre mismo y no a Dios? ¿Verdad? Por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurado es aquel que oye la palabra y la guarda. Y guardarla significa ponerla en ejecución, ponerla en práctica. Y si el Señor Jesucristo mandó bautizar, ¿verdad?, o mandó que nos bautizásemos, ¿verdad?, pues debemos de bautizar. La mayoría de los que estamos aquí ya lo hicimos, somos partes del cuerpo del Señor. El Señor nos añadió a la iglesia que Él edificó. Él dijo, edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 16. Y esto se cumple en Hechos capítulo 2 y versículo 22 en delante, cuando predica el Evangelio, cuando predica la muerte de Jesucristo, la sepultura de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Y cuando les hace ver a los judíos que habían matado al Hijo de Dios, ellos dijeron, ¿qué haremos? Hechos 2, 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Por qué negar? ¿Por qué decir que no es necesario? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Pentecostés se obedeció y se siguió obedeciendo a partir de allí. El Señor antes de ascender a los cielos les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se empezó a cumplir ese mandamiento de Jesucristo. Primeramente predicaron el Evangelio en Jerusalén, vino la persecución y empezaron a predicar. En la persecución, dice Hechos 8, versículo 4, los que fueron esparcidos por la muerte de Esteban iban predicando el Evangelio en Judea, en Samaria, y luego más adelante empezaron a ir al resto del mundo. Y empezaron a ir a Chipre, a Cirene y luego a Antioquía, en Antioquía de Siria. Y ahí en Antioquía de Siria, después de que el apóstol Pablo, Silas y otros grandes maestros y profetas predicaron el Evangelio por más de un año, ¿verdad?, se cumplió una profecía de Isaías, un nuevo nombre que fue dado por Jehová. Y los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Así que las cosas que debemos de saber o que deben de estar presentes en nuestra salvación son
recordar, saber que Cristo vino a este mundo para morir por mí, para que Él, dice el escritor, para que gustase la muerte por todos los que le obedecen. La salvación de nuestra alma solamente la encontramos en Jesucristo, no en ninguna otra persona, no en ningún otro ser sobresaliente que haya existido en el mundo. No por un profeta, no por Moisés, no por Abraham, no por nadie, sino solamente por Jesucristo. Las bendiciones espirituales solamente las encontramos en Cristo. Y para estar en Cristo necesitamos ser bautizados. Es el punto número 4 que hemos visto hoy en esta mañana. Cosas de la salvación, el bautismo. El bautismo nos pone en Cristo. Y al ponernos en Cristo tenemos las bendiciones espirituales, porque las bendiciones espirituales están en los lugares celestiales. Y los lugares celestiales son en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, es la cosa más sencilla que puedes resolver en esta hora. ¿Qué tienes que hacer? Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y allá hay agua. Allá tenemos el bautisterio. Allí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquel hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó, y se fue gozoso por su camino. Así que la invitación es de Dios. ¿Qué necesitas para decidirte? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que no has entendido de la salvación? La salvación es simple, es sencilla. Dios no la puso difícil. Oír, creer, aceptar los mandamientos, obedecerlos. Y todo cambia. Si crees que la vida cristiana es muy difícil, no vas a estar solo. Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Así que la invitación es la palabra del Señor. Pero cantamos 3 estrofas del himno 151. Yo escucho, buen Jesús.